A la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo, especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia. Estaciona el dragón para su columna, Mauro Casa. ¿Dónde dejaste el dragón, Mauro? Me lo sacó el cuidacoche y me dijo que ahí no. Que ahí por favor lo corrieron un poquito, así que lo dejé más sobre Ramón Henao. Bueno. No. El de Corredor Garzón, dice acá Diego. Bien que no la tiraron esa cuando estaba Lucía. Bien, Diego, me han pensado. Había pensando en el operador. Mauro, que bienvenido como columnista, ¿no? Esta nueva faceta tuya en el Te Digo la Otra. Sí, tengo por suerte muchas facetas, de las cuales esta no es la mejor, pero bueno. Veremos. Soy mejor, bueno, no se me ocurren muchas cosas así. Va a ser mejor que haciendo. La idea es hablar un poco de la coyuntura en UK, en Gran Bretaña. ¿Cómo viene la mano? Bueno, habrá elecciones generales del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Porque bien, viste que no me voy a meter en esto porque no tenemos mucho tiempo, pero que siempre se complica para las distinciones político-territoriales cuando se habla de Gran Bretaña. Me acuerdo que cuando fueron los Juegos Olímpicos en Londres fue un momento divertido porque aparecían muchos mapas en Facebook y eso explicando qué era Gran Bretaña, qué era el Reino Unido, etc. Las elecciones son en el Reino Unido y el Reino Unido lo componen la Gran Bretaña, a la cual está compuesta por Inglaterra, Gales y Escocia, e Irlanda del Norte. La Irlanda del Sur es un país independiente que no tiene nada que ver con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero bueno, viven ahí a la vuelta. Y los que siempre están en quilombo son los de Irlanda del Norte, que sí forman parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, y es donde está el independentismo irlandés, que bueno, también hay independentismo en Escocia, hablamos mucho de eso del año pasado. Pero bueno, no importa, las elecciones son del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se celebran el próximo jueves, 7 de mayo, con el objetivo de elegir 650 miembros, que son la totalidad de los miembros, de la Cámara de los Comunes, que conforma, junto con la Cámara de los Lores, el Parlamento Británico. La Cámara de los Lores es un resabio de la monarquía. Gran Bretaña sigue siendo una monarquía parlamentaria, pero hoy en día cumple muy pocos roles, más bien protocolares. O sea, la Cámara de los Comunes, la Cámara de Diputados, digamos, de Gran Bretaña, con sus 650 miembros, es la que elige al primer ministro. En Gran Bretaña no se vota presidente, se votan partidos, y luego de los partidos, el líder del partido más votado es designado primer ministro, aunque no tiene por qué ser necesariamente así. O sea, la ley también permite que sea otro designado primer ministro, pero esa es la convención. Y cuando hablamos de Gran Bretaña, importa mucho más la convención que lo que dice la ley, porque básicamente hay muy poca cosa escrita, ¿no? Así que entendamos que, bueno, se van a votar la conformación del Parlamento, de ahí va a salir el partido más votado, va a tener la opción de designar primer ministro. Estas elecciones uno espera que tengan consecuencias económicas y políticas muy importantes, no solamente en la Gran Bretaña, sino más allá de sus territorios, ¿no? Hay infinitas posibilidades, hay muchas cosas que pueden pasar a partir de esta elección y todas ellas son posibles. Por ejemplo, se pueden fortalecer los partidos de derecha anti-inmigración, que tuvieron una muy buena performance electoral el año pasado en las elecciones para el Parlamento Europeo. Eso es una posibilidad. También puede darse a partir de esta elección un movimiento muy fuerte a favor de la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Incluso se puede dar algo de signo totalmente opuesto. Se puede dar la federalización del Reino Unido, que es un reclamo muy fuerte de los independentistas, sobre todo los escoceses, que el Reino Unido pasa a ser un país federal. Todo eso puede ocurrir, depende cómo se dé el resultado de las urnas el próximo 7 de mayo. Históricamente los británicos están acostumbrados a algo bien sencillo, que es el bipartidismo, ¿no? El bipartidismo es, digamos, la tumba de los politólogos, porque es la cosa más aburrida que hay. Es el sistema que los británicos inventaron, el bipartidismo, luego lo copiaron los norteamericanos, y después durante muchas décadas Gran Bretaña, Estados Unidos y Uruguay eran los tres casos icónicos en el mundo de bipartidismos, ¿no? Uruguay es uno de los bipartidismos más viejos del mundo también, pero el más viejo del mundo es el británico. El primer bipartidismo británico fue entre conservadores y liberales allá por el siglo XIX, y después, tras la Primera Guerra Mundial, los liberales fueron un poco cayendo en desgracia y se lo fue comiendo a poquito el Partido Laborista, que era un partido de signo socialista, socialdemócrata, o socialista democrático, como prefieren llamarlo, y desde ahí en más, sobre todo, podemos decir que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, la política británica ha estado dominada básicamente por los Tories, que son los conservadores, o por los laboristas, digamos.
eso es la historia de Gran Bretaña, y a la vez es un país que, como tiene un bipartidismo, está acostumbrado a los gobiernos mayoritarios, digamos. Esto funciona así porque el sistema electoral inglés es bien sencillito. Si estamos eligiendo 650 miembros, tenemos 650 circunscripciones. O sea, hay 650 distritos, cada distrito elige uno, por lo tanto, es lo más probable que los dos partidos mayoritarios se lleven, si no la totalidad, la enorme mayoría. Sería muy raro que en un distrito no ganen ni conservadores ni laboristas. Eso es lo que pasó históricamente. A los terceros y cuartos partidos les costó sudor y lágrimas entrar a la política británica, y cuando entraron fueron fundamentalmente partidos de corte regionalista, claro. O los partidos, o en el caso de Irlanda del Norte, el Sinn Féin, el partido de la izquierda independentista irlandesa, o en el caso de Escocia, el Partido Nacionalista Escocés, ¿no? Esos han logrado ganarle a Tories y laboristas, pero dentro de los distritos de Inglaterra propiamente dicho es muy raro. Pasa algunas veces algunos verdes que se meten, y el Partido Liberal, que siempre tuvo en algunas zonas su caudal electoral, y bueno, logra meter a algunos diputados, ¿no? Pero bueno, este bipartidismo del que hablo, que es histórico, se quebró de manera muy, muy interesante en el año 2010. Y todo el mundo preveía que eso bien podía ser una excepción. ¿Por qué? Porque en 2010 los tres partidos, los liberales que se configuraron como liberaldemócratas, votaron muy bien, por lo cual los conservadores que ganaron la elección no pudieron tener una mayoría absoluta. Tuvieron que pactar con los liberales, que salieron terceros, para poder armar gobierno. O sea, el laborismo votó muy mal, el laborismo venía muy desgastado, porque después de los años de gobierno de Tony Blair, más los de Gordon Brown, o sea, había sido una época... Y en el medio la crisis europea. La crisis europea, sobre todo, y la guerra de Irak, ¿no? Que le costó muy caro al laborismo británico. Bueno, los laboristas votaron muy mal en 2010, y ganó Cameron, el conservador, e hizo alianza con Nick Clegg, que era el líder de los liberales, y gobernaron juntos hasta el día de hoy. Esto, digamos que hoy no se va a repetir. ¿Por qué? Porque no va a haber tres partidos relevantes, va a haber más a partir del próximo 7 de mayo, y ahí el juego se va a poner mucho más interesante. O sea, porque a partir de mayo habrá un gobierno que por lo menos tendrá 3 o 4 partidos relevantes. A ver, algo que tenemos que decir es que lo que se prevé es que la política va a seguir girando en torno a dos bloques. Va a haber los conservadores y los laboristas van a seguir siendo los partidos más grandes, pero ninguno de los dos va a poder gobernar solo. Los dos van a ser, digamos, la cabeza de distintos ejes de la política británica. Se prevé que si ganan los conservadores van a tener que gobernar o con los liberales, como vienen haciendo hasta ahora, y probablemente también con la ultraderecha, con la derecha ultranacionalista del UKIP, de la que ahora hablaré algún minuto. Si ganan los liberales, por su parte, probablemente integren en el gobierno. Si ganan los liberales, no van a ganar. Si ganan los laboristas, probablemente también tengan que integrar a los liberales, y más probablemente tengan que integrar a los partidos nacionalistas. Tengan que integrar al nacionalismo escocés, a Sinn Féin, que es el nacionalismo irlandés, y también a los verdes, que han crecido electoralmente, el Partido Verde, que tiene mucha fuerza en Gales. O sea, los liberales están de buenas, ¿no? Saben que mal para bienes. Es relativo, porque se prevé que el Partido Liberal vote muy mal en estas elecciones. El Partido Liberal va a votar peor de lo que votó en 2010, tendrá menos escaños, por lo cual es muy improbable que a cualquiera de los dos partidos le alcance con el Partido Liberal. Van a tener el mismo drama que Pablo Mieres, cuando decíamos, claro, ¿cuál es el mejor escenario para Mieres? Que ninguna de las dos formaciones tenga mayoría absoluta y lo necesiten. Pero si tú sos tan chiquito que cuando un partido, incluso sin mayoría, no le sirve integrarte a vos, porque tú no le das la llave. Claro. O sea, contigo no forma mayoría. Para eso me hago amigo de los nacionalistas, que con los votos de ellos y los míos armo mayoría. Eso es un dilema para el Partido Liberal, ¿no? Los números, ¿qué dicen las encuestas? Básicamente, hay un empate técnico. Hay un empate entre conservadores y laboristas, más o menos en un 34-35% cada uno. Entre conservadores y laboristas van a sacar el 70%. El que viene tercero no es el Partido Liberal, sino el UKIP, que es el partido de extrema derecha, el United Kingdom Independent Party, o sea, el Partido de la Independencia, Reino Unido, que es anti-europeo, anti-inmigración, filofascista, un partido, o sea, de lo más oscuro que ha dado la política internacional en la última década, es el UKIP, ¿no? El UKIP va a votar bien, va a votar en torno al 14%. ¿Cuántas bancas eso le asegura? No estamos seguros, porque esto de los votos no se traduce inmediatamente en bancas, porque no es un sistema proporcional. Tenés que ese 14% lograr ganar, salir primero en varios distritos para poder tener bancas. Claro, porque tú puedes tener un 14%, pero saliste segundo en todos los distritos y no te llevas ni una banca. Eso es complicado también para los partidos chicos. En este caso sería una suerte, ¿no? Que estos tipos no se lleven ninguna banca. Bien, los liberaldemócratas van a votar más o menos en torno al 8%, lo cual es bastante poco después de haber acompañado el gobierno de Cameron, 5 años de austeridad casi absoluta. Están pagando el pato los liberales de las políticas de austeridad de Cameron.
Esto muestra que la incógnita está en qué va a pasar con los demás partidos, ¿no? El Partido Nacionalista Escocés tiene serias chances de llevarse todas las bancas de Escocia, lo cual sería una cosa muy interesante. Yo les contaba, tenemos 650 bancas en juego, de las cuales Escocia tiene 59 bancas. No son muchas, pero hacen fuerza. En un contexto de paridad, no me gasté en sacar la cuenta, es un 10% de las bancas, ¿no? Un 10% del total. Históricamente Escocia fue tierra laborista, digamos. Los laboristas históricamente, porque como los conservadores son más anti-independentistas que los laboristas, históricamente los escoceses hacían un voto útil. Claro. Para su parlamento interno de Escocia votaban a los nacionalistas o lo que sea, pero en las elecciones nacionales le daban el voto al Partido Laborista. Decían, bueno, los laboristas son los, por lo menos, no nos van a encajar un ejército de ocupación acá, ¿no? Algo bastante similar a Cataluña, ¿no? Que siempre votaban a Convergencia y Unión y después votaban al PSOE. Exacto, los catalanes votan al PSOE porque es mejor el PSOE que el Partido Popular. Los escoceses hacían lo mismo, pero no van a hacer lo mismo esta vez. Los escoceses quedaron muy calientes porque el Partido Laborista no los apoyó en su intento de independencia el año pasado en el referéndum, y además porque consideran que ni laboristas ni conservadores están cumpliendo con la promesa del año pasado, que fue, perdieron el referéndum, pero de a poquito les vamos a ir dando más independencia. Jariola, no hicieron nada, entonces los escoceses probablemente le den todas sus bancas al Partido Nacionalista Escocés. Parecen haberse visto disminuido, digamos, en su potencial el Partido Nacionalista Escocés antes de lo que fuera la derrota, ¿no? Claro, pero en vez de salir independentista. Claro, en vez de salir debilitado, va a salir favorecido. Favorecido, y doblemente favorecido, porque si es que va a tener que el Partido Laborista si el Partido Laborista llegara a tener mayoría dentro de estos porcentajes y tuviera que negociar con el Partido Nacionalista Escocés, se las va a tener que ver negras, porque en realidad va a tener que hacer cumplir sí o sí algunas de las demandas al menos que hace el Partido Nacionalista. Básicamente van a pelear por la federalización, digamos, del Reino Unido. O sea, ¿qué quieren los nacionalistas escoceses? Que gane Ed Miliband, o sea, que los laboristas alcanzar la mayoría, venzan a Cameron, pero que no voten demasiado bien, que voten de una forma que le permita armar coalición con ellos y ahí hacer mayoría. Otro actor que empieza a ser relevante, y vamos por el quinto actor, ¿no? Tenemos, sexto, estoy errándole, tenemos a los Tories, tenemos a los laboristas, tenemos a los liberales que van a seguir a la vuelta, tenemos al UKIP, vamos a tener a los nacionalistas escoceses, y un sexto partido que va a tener su peso electoral es el Partido Verde. El Partido Verde hasta ahora es un partido prácticamente testimonial, que en las últimas elecciones ganaron solamente un 0,9% de los votos y se llevaron una banca. Hacían la gran unidad popular. Tenían un diputado, los verdes, pero esta vez los verdes van a votar, por lo menos los sondeos le dan cerca del 6%, lo cual es bastante más, obviamente, es 0.9 multiplicado por más o menos 6 veces, o sea, van a votar 6 veces más, y van a votar muy cerquita del Partido Liberal Demócrata. Incluso ellos pelean por robarle bancas a los liberales demócratas, porque son un público similar. El Partido Verde es un partido de centro-izquierda, pero con obviamente una agenda ecologista, lo cual... Este panorama hace que para Cameron, incluso si sale primero, se le puede complicar mucho el partido para armar coalición, porque puede enfrentar delante suyo, él va a sacar más o menos el 35-36, pero incluso si Cameron sale primero, va a tener solo a unos liberales muy debilitados con él, va a tener a la ultraderecha, pero puede tener enfrente una coalición mayoritaria de sectores de izquierda o centroizquierda. Puede tener laboristas, verdes, más nacionalistas, más Sinn Féin, que le armen una coalición y no lo dejen gobernar. Exactamente, o sea que si los laboristas sumados al Partido Nacionalista Escocés y al Partido Verde lograran generar una coalición, Cameron se las vería realmente negra para poder seguir gobernando. Cameron tiene que apostar a, por un lado, Cameron está complicado porque él necesita que la ultraderecha vote bien, porque son con los que él va a hacer alianzas y gobierna. Los liberales en todo caso. Claro, también. pero él no puede tampoco permitir que se le quiten muchos votos de la ultraderecha, porque los votos de UKIP son votos conservadores, son votos que históricamente votaron a los Tories. Porque si a él ese drenaje de votos le cuesta muy caro, no gana. Aparte no gana, porque él está muy parejo con los laboristas. Él tiene que votar suficientemente bien para ganarle a los laboristas y que también la derecha suya vote, quienes están a su derecha voten bien para que le alcance para formar coalición. Está brava para Cameron. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los liberales? ¿No estarían dispuestos a participar de un gobierno de coalición con el UKIP? Ahí porque yo también creo que eso pasa bastante, esa está bravísima. Claro. Los liberales y el UKIP están en extremos opuestos, porque los liberales son capitalistas, son un partido liberal demócrata que es de centro-derecha, no económico, derecha moderada, pero que en lo social son liberales, realmente. Los liberales, o sea, están a favor del matrimonio igualitario, tienen una agenda progresista en algún sentido, no son de la derecha dura. Y aparte, los liberales son pro-Europa, son pro-europeos y son pro-inmigración, no son fascistas como los de UKIP. ¿Y estarían dispuestos a compartir gobierno? Está bravísimo. Yo creo que ahí Cameron
va a tener que negociar muy bien. Se le junta el ganado, realmente. Y aparte Cameron está en una posición difícil, porque Cameron tampoco es un anti-europeísta. Claro. David Cameron, él, a ver, ¿qué tuvo que transar para hablar un poquito más de Europa? ¿Qué tuvo que transar con el UKIP? Él tiene que decirle a UKIP que por lo menos van a ir a referéndum. UKIP quiere un referéndum para que Gran Bretaña cuestione su permanencia en la Unión Europea, para que se vaya del todo. Cameron dijo, bueno, yo no estoy a favor de eso, pero estoy a favor del derecho de los británicos a decidir. Entonces llamemos a un referéndum en el cual yo voy a votar que no, pero que quiero reformas de la Unión Europea. Quiero que la Unión Europea nos permita otras cosas. La posición hoy en día de Gran Bretaña en la Unión Europea es insostenible. Es realmente insostenible. Porque la Unión Europea, lo que ve de los británicos es que no están dispuestos a avanzar en el proceso de integración. Gran Bretaña ya rechazó el euro, va a seguir rechazando, no se compromete en las decisiones de la Unión Europea, pero tampoco sale. Claro. Entonces es como decir, bueno, viejo, ¿estás con nosotros o estás adentro o estás afuera? Por otro lado, los laboristas, los liberales, toda la izquierda está radicalmente a favor de Europa, quiere continuar el proceso de integración. Los nacionalistas escoceses quieren estar dentro de Europa, porque ellos dicen, nosotros queremos ser un país integrado a Europa, y lo mejor para el nacionalismo es un nacionalismo integrado con la región. Entonces ese referéndum sería realmente un dolor de cabeza, y si ese referéndum va a ocurrir si gana Cameron, digamos, ¿no? Que ya lo comprometió con el UKIP. Está dura la mano. Miliband, por supuesto, rechaza el referéndum. Ed Miliband, hablé de Cameron hasta ahora. Ed Miliband es el líder del Partido Laborista desde el año 2010. Él obviamente rechaza este referéndum. También lo rechazan los escoceses. Incluso los escoceses meten la de ellos. Dicen, no, si se va a hacer un referéndum por este tema, vuelvan a hacer referéndum por lo nuestro. Porque cambia mucho. Cambia mucho las circunstancias. No es lo mismo la independencia nuestra de Gran Bretaña que la independencia nuestra de Gran Bretaña y de la Unión Europea. Así que ya tratan de meterla de ellos, ¿no? Pero bueno, esto que les venía diciendo, quería decir alguna palabra más sobre Ed Miliband antes que se termine, porque Cameron, más o menos, los que siguen la política, es un conservador, tampoco es un tipo de extrema derecha. Cameron hizo un gobierno que en asuntos sociales fue bastante moderado, se aprobó el matrimonio igualitario durante un tipo blando, que fue muy duro con los ajustes, ¿no? Fueron 5 años de ajustes extremos, pero por otro lado el tipo, con la receta de la derecha, sacó adelante la economía británica, ¿no? Gran Bretaña es el país al que mejor le ha ido en Europa durante la última década, digamos, durante los últimos años de crisis. Tiene el desempleo en 5.6, que para un gobierno de derecha es muy bajo. Sabemos que la derecha, en pos de controlar la inflación, suele dejar crecer el desempleo. Cameron pudo mantener las dos cosas controladas, el desempleo y la inflación. Y bueno, su carta de triunfo es decir, la baja del desempleo al mínimo, decirle a los británicos voten con el bolsillo, ¿no? Esa es la carta de triunfo de Cameron. Hablemos de economía, no me hablen de más nada que no sea economía. No hablemos de Europa, que es complicado. No hablemos de los inmigrantes, que es complicado. Hablemos de economía. Todos los demás le quieren hablar del otro. UKIP quiere hablar de lo otro, quiere hablar de los inmigrantes y de Europa, ¿no? Pero bien, por el lado de Ed Miliband, ¿quién es este tipo? Ed Miliband es como un dientón bastante simpático. Si uno lo ve en entrevistas en la tele, es un tipo joven de 45 años. Voy a introducir algo sobre Ed Miliband diciendo que, por parte, la sospecha de que los laboristas, de que Miliband transaría con el Partido Nacionalista Escocés para armar gobierno, es algo que le están usando como campaña sucia. ¿Por qué? Porque le están diciendo, Miliband quiere romper Gran Bretaña. Miliband se va a aliar con los que quieren romper la Gran Bretaña. Es un arma de los Tories contra los laboristas. Y hay una frase que es brutal, que es del ministro de Defensa de Cameron, del Tory, que le dice, ya vimos como Miliband apuñaló a su hermano por la espalda. Ahora quiere apuñalar a todo el Reino Unido. Y esto viene a cuento, y voy cerrando con esto, y es muy interesante, a cómo Miliband llegó al liderazgo del Partido Laborista, porque es verdad que Miliband le ganó el liderazgo del partido hace 5 años a su hermano. Yo me acuerdo. A su hermano David Miliband. Y se hablaba en realidad de que el laborismo se corría hacia la izquierda con la victoria de bueno, de hecho sí, ¿no? Respecto a los tiempos de Tony Blair y de Gordon Brown, porque la gente se acuerda de Tony Blair, que fue el más destacado, pero Gordon Brown fue peor que Tony Blair. Gordon Brown era realmente un tipo muy de derecha. Tony Blair era un tipo que corrió el Partido Laborista hacia el centro, la centro-derecha, pero que por lo menos tenía otro charming, digamos, ¿no? Tony Blair a mí me... Un gentleman. Sí, yo con Tony Blair me tomo una, no así con Gordon Brown. Sobre Ed Miliband, para ir cerrando. Ed Miliband, actualmente líder del Partido Laborista, y líder de toda la oposición, por lo tanto, tiene 45 años, es un economista, un tipo egresado de las mejores universidades europeas, estudió en la London School of Economics, estudió en lugares realmente muy importantes, es hijo de inmigrantes polacos, judíos, su madre es judía polaca, inmigrante a Inglaterra. Mala noticia para los neonazis, ¿no? Sí, no, lo odian, claro, ya están todas las conspiraciones del sionismo internacional y de que bueno, que como es judío, etcétera. Su padre era un profesor de economía, un marxista, era un profesor de economía muy
destacado de las universidades, bueno, no me acuerdo de cuál, y Miliband bien se crió en un ambiente como muy progresista, universitario, judío, o sea, del judaísmo progre inglés. Miliband arranca su carrera en la radio, igual que nosotros, arranca su carrera en los medios de comunicación. Se puede llegar. Miliband estaba como que siempre estuvo metido en los programas o en los medios que eran afines al Partido Laborista, ¿no? Y arrancó su carrera por ese lado. Hasta que, bueno, en distintos momentos durante los años 90 lo fueron convocando a formar parte de comisiones de trabajo del partido, se fue metiendo un poco en la vida partidaria, pero siempre como docente, ¿no? Y él daba clases de economía, dio clases en Harvard, en todos lados, un tipo muy preparado. En el año 2004... el gobierno de Gordon Brown lo lleva a Miliband a trabajar al Tesoro, nada menos que como si dijéramos al Banco Central de Gran Bretaña, lo llevan como principal advisor de economía del Banco Central. Luego en 2005 se gana una banquita, o sea, el Partido Laborista lo pone de cabeza en un distrito y gana una banca y entra al Parlamento. Y entre 2005 y 2007, entre 2007 y 2010, quise decir, en 2005 es parlamentario, en el 2007 Gordon Brown lo llama para que forme parte de su gabinete. Forma parte del gabinete de Gordon Brown entre 2007 y 2010, va ganando protagonismo y termina siendo como ministro de Estado en temas de energía y cambio climático, en lo cual tuvo una posición siempre muy progresista, muy a favor del combate al cambio climático, muy crítico de los Estados Unidos. Es un gran crítico de la política exterior norteamericana, si bien en algunos temas ha hecho amén, ¿no? En la invasión así, en el tema cuando fue todo el lío de la caída de Gaddafi, en eso él estuvo a favor de la invasión a Libia. Sí, de la invasión a Libia. Pero bueno, en general, para ser británico, que es el aliado natural de Estados Unidos siempre, Miliband es un tipo muy crítico de la política exterior norteamericana. Y su hermano, David Miliband, era nada menos que el secretario del canciller de Gran Bretaña durante el gobierno de Gordon Brown. Era el Foreign Secretary, o sea, era como el ministro de Relaciones Exteriores. Ocupaba un cargo mucho más importante que el de él en el gabinete, que él era el ministro de Energía y Cambio Climático, no vas a comparar, ¿no? Y fue la primera vez que dos hermanos estuvieron en el mismo gabinete desde los años 30, ¿no? Fue como todo. Entonces ahí arrancaron los corrillos, la prensa, los hermanos en el gabinete. Bien la chotada como si fuera acá, ¿no? Dos hermanos en el mismo gabinete, claro. les pondrían, ¿viste? La cámara y ¿de qué hablan los domingos, de la sobremesa? Sí. La prensa se cebó, ¿viste? Y le gustó a la prensa, a la gente le gustaban los Miliband, David y Ed, ¿no? Y bueno, en el año 2010 los laboristas pierden el gobierno, gana Cameron, y cuando Cameron asume, a la vez que asume Cameron, Gordon Brown es destituido como líder del partido, ¿no? Gordon Brown pasa a ser oposición y lo limpian, ¿no? Lo sacan del partido. Y los laboristas tienen que ir a elecciones para elegir al sucesor de Gordon Brown. En esas elecciones, que eran un montón, compitiendo, los dos que punteaban, los dos que iban primero fueron Ed Miliband y David Miliband. Y finalmente Ed se lo fue comiendo, venía mucho más de atrás. David Miliband era mucho más conocido, más prestigioso, pero Ed, formando alianzas con todos los demás candidatos, se fueron bajando de a uno, llegaron a la última etapa los Miliband y ganó Ed por un pelo, le ganó la candidatura por 1.3% de los votos a su hermano David, quien nunca se pudo reponer que su hermano menor le haya comido y se fue a vivir a Estados Unidos. Renunció a la política. Ed Miliband le ha pedido muchas veces: David, volvé, te necesitamos, voy a ser primer ministro, vas a ser mi canciller. Y el hermano no quiere saber de nada, se quedó en Estados Unidos dando clases y me parece que nunca más lo llamó a Ed ni para Navidad. Así que a los 40 años... Bueno, pero para todos los chismes, digamos, de la Tierra fue el mejor final. Sí, fue de película, ¿no? A los 40 años, Ed Miliband se convirtió en el líder laborista más joven de la historia en el año 2010 y ahora apunta a ser también, ahora ese dato no lo tengo, pero probablemente sea uno de los primeros ministros más jóvenes también de la historia del Reino Unido, si se da todo lo que estuvimos hablando que se puede dar el próximo 7 de mayo.